Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con José Reyes Fernández, que nació en Guadarranque, en San Roque, 60 años atrás. Desde sus inicios obtuvo numerosos premios de novela corta, entre los que destacan En torno al Guimarán y otras imprecisiones, Premio Amengot en Castellón, o La carreta de Heroi y El Titanic, Premio Ciudad de Algeciras 1999 y 2003. En relatos ha sido distinguido, entre otros muchos, con los premios Ciudad de Aguilar, Ciudad de Irún, Ángel María de Lera, Ateneo Cultural Pirineo de Mayo, Madrid, Isabel Olvin de Carmona, Alberto Lista, Sevilla, Premio UNED de Relatos, Fundación Gaceta Regional Salamanca, Villa de Estepona, Villa de Mazarón y Unicaja. Ha publicado en numerosos periódicos y revistas de diverso ámbito y también en distintas antologías nacionales e internacionales. En Editorial Sarriá publicó la novela Paisaje de Fondo en 2001, el libro de relatos Guimarán en 2003 y La Casa de los Crisantemos en 2007. Novela esta última finalista del Premio de Andalucía de la Crítica. Además, en 2017 publicó El hombre que discutía con el perchero y el pasado año dio a la venta el libro Relatos Tratado contra los libros el 2021. Ahora, bajo el título de Cuentos urgentes para un tiempo lento, la editorial Imagia acaba de publicar un nuevo libro de relatos. Son textos inquietantes, en parte porque reflejan su espíritu nómada y porque su literatura no deja indiferente a nadie. Son 99 historias para que las disfruten leyendo, tengan o no tengan tiempo. Si prescindimos de todo, nos queda lo prescindible, que es lo esencial. En el día de hoy y en programas sucesivos contaremos con la inestimable colaboración de Luis Carballés, un grandísimo locutor con una prodigiosa voz que, entre otros trabajos, junto a un maravilloso equipo, tuvo el gran detalle de grabar como audiolibro mi novela Lágrimas Negras, y que sin duda podrán observar la calidad de su trabajo en varios cuentos de José que podrán escuchar a lo largo de este programa. Muchas gracias, Luis, por tu gran labor en favor de la literatura. Producciones Carballés presenta Siete vidas, un relato de José Reyes Fernández. De todas las vidas que podría haber vivido, la única que hubiera merecido la pena es la que hubiese podido vivir junto a él. Pero no la viví. Aposté sobre seguro y elegí la rutina de una vida monótona y sin sobresaltos, y me perdí, por tanto, el hermoso vértigo de vivir al límite de los sentimientos. Aunque mi corazón clamaba por otra cosa, las circunstancias familiares me determinaron por una cena con flores cada 14 de febrero y la tranquilidad a final de mes de un talón bancario antes que la incertidumbre de su talón de Aquiles. Y tuve 2 hijos y una hija, una posición social, una casita en la sierra, un apartamento en la playa y un marido adorable que se desvivía por hacerme feliz. Todo lo que una mujer desea, y él no podía darme. Nunca me faltó nada. Dediqué mi tiempo a mis hijos, a mi marido, a mis amigas y a mis aficiones. Lo tenía todo, pero no fui feliz.
¿O solo fui feliz cuando le recordaba? Y con la pena de esa felicidad, viví toda la vida. Cuando se enteró que me casaba con el director de la sucursal del banco, dicen que anduvo un tiempo perdido, que se dio a la bebida y al juego, dormía en los prostíbulos, despertaba en los tugurios y tuvo problemas con la policía. Finalmente, se enroló en un mercante y desapareció por esos mares. Nunca más supe de él, aunque cada noche, al acostarme, lo imaginaba con su gorra de navegante, lleno de tatuajes y la mirada herida por el humo y ebria por el alcohol infame de las tabernas portuarias de Siracusa, Mogador, Manaos, Sumatra o cualquier antro donde lo arrastrara a tumbos la vida. A pesar de que nunca hablé con nadie de él, mi marido, poco antes de morir, me llamó a su lado en la cama del hospital y, cogiéndome la mano, me confesó con la voz endeble, ya por la fuerza de la muerte. Le localicé hace un año. Se encontraba acogido en un asilo regentado por monjitas, dijo, para mi sorpresa. Estaba muy enfermo y por eso no quise que le vieras. Todas las semanas iba a visitarlo y siempre le llevaba algo. Unas veces cigarrillos, otras veces chocolate o cualquier otra cosa que nos permitiera hablar durante un rato de ti. Me confesó que yo era el hombre al que más envidiaba, que no había conseguido olvidarte ni un solo día de su vida. Y yo admití que quien de verdad lo envidiaba a él era yo. Pero, ¿cuándo lo supiste?, le pregunté con emocionado asombro. Lo supe la misma noche de bodas, cuando en la cama susurraste en mi oído su nombre, mientras me abrazabas en la oscuridad y te dejabas amar. Perdóname. No tengo nada que perdonarte. Solo puedo darte las gracias por todo lo que me has dado. ¿Y él? Una tarde fui a llevarle media docena de pastelillos, pero la monja me dijo que esa mañana había zarpado en su último barco. Le dejé a ella los pastelillos, algún dinero para que lo enterraran dignamente y me fui. Esas fueron las últimas palabras de mi marido. Instantes después, moría con una sonrisa de gratitud mientras me besaba la mano. Esa noche, lloré intensamente por los dos. Tratado contra los libros. Una sucesión de historias que tienen al libro como protagonista. Dividido en 3 partes que van desde un pasado mítico en la aldea de Guimarán hasta remontarse a un futuro distópico, pasando por un presente hipotético. En Tratado contra los libros se pone de manifiesto la peligrosidad de los libros y cómo, a lo largo de la historia, han sido objeto de persecución. Tratado contra los libros es una serie de cuentos conectados entre sí a través de un sistema de vasos comunicantes que hacen que estas historias formen parte de una grandiosa novela. Es un libro contra los libros que, sin embargo, te hará amar a los libros. Tratado contra los libros, una novela de José Reyes Fernández. Y entonces amaneció, y vimos el ancho río arrastrando el mundo en sus aguas. Y nos situamos ateridos, perplejos e impotentes al filo de la barranca, lejos del cantil que se deshacía en tajos con un estruendo de tierra batida. Y aún seguía lloviendo cuando, al resguardo de suestes y capotes, nos plantamos junto al varadero, estáticos, ausentes.
magnetizados por el espectáculo de aquella tromba que descendía furiosa, dando saltos y cabriolas en caballetes y remolinos que no eran de agua, sino de piedra y barro, arrastrando ramas, escombros, árboles, troncos y animales muertos con los vientres hinchados y tersos como odres rellenos. De pronto asomaba la mole de una vaca, como le seguía la panza reluciente de un cerdo o la borra sucia de un carnero. Y vimos cruzar navegando una choza de juncos, y vimos la puerta abierta y la mesa puesta, como dispuesta para el almuerzo. Y temimos por un instante que una mujer se asomara a la puerta y nos invitara a pasar. Y vimos que, aferrada a lo alto de la cumbrera, una gallina empapada y aterida nos miraba encogida y perpleja desde el otro lado, como diciéndonos adiós, como despidiéndose en silencio desde el vértigo acelerado de un carrusel de feria. Y vimos cómo al llegar al marullo de la desembocadura, donde olas enormes y sucias trataban de contener al río, la choza se balanceó, se volcaron los platos de la mesa y, tras mostrar al cielo los cipos de sus cimientos, dio varias vueltas y se perdió de vista para siempre, con un enorme crujido, tragada por las aguas. Y nos quedamos contemplando impasibles cómo desaparecían la choza, la mesa, los platos, la gallina y la mujer que iba dentro. Y entonces fue cuando Nazario, con un chicote de colilla apagada colgándole del labio, preguntó, con el mismo desinterés de quien pregunta algo que ya sabe, lo que todos estábamos pensando. ¿Iba una mujer dentro? Y permanecimos todos observando la desembocadura, como esperando que una mano surgiera de las aguas, pidiendo auxilio o diciéndonos adiós para poder contestarle. Y por primera vez, como volviendo de un largo trance, me fijé en Nazario, que estaba a mi lado, y pude apreciar que la colilla amarillenta que tenía pegada al labio no estaba apagada, sino que aún humeaba, a pesar de estar mojada por la lluvia. Y entonces me ajusté el chaquetón al cuerpo, introduje las manos en el abismo de los bolsillos y, aspirando el olor a cieno batido y raíces desnudas que ascendía de la barranca de juncos, exclamé, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y todos se me quedaron mirando, como si hubiese dicho algún despropósito o los hubiese despertado de pronto del letargo de un sueño absurdo. Y entonces contemplé mis botas de goma embarradas, sentí los pies helados y escupí sobre la arena con la misma desgana que quien exclama, ¿quién sabe? Y fue cuando entonces decidí volverme para casa, y Nazario, que aún llevaba pegada al labio la colilla olvidada, decidió acompañarme. Y llegando a los primeros callejones de tunas, Nazario exclamó, Como el río siga sacando tanta agua, se va a inundar la mar. Y yo miré entonces a Nazario y a las aguas sucias de la bahía. Aspiré el olor salazonado a mariscos podridos y cetáceos varados que llegaba en un tumulto de varadas frías, y continuando en el absurdo, pensé para mí, ¿y se ahogarán las ballenas? Pero no lo dije, solo lo pensé, pues no quería que Nazario creyera que solo hablaba memeces, igual que cuando exclamé, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y se me quedaron todos mirando, y sin poder evitarlo, me sorprendí de nuevo exclamando, ¿quién sabe? Y Nazario se me quedó nuevamente mirando y comentó, Pero, ¿es que esta mañana no vas a decir otra cosa? Y me faltó poco para aclararle que no quería decir eso, y estuve a punto de contarle lo de las ballenas. Sin embargo, me contuve y no dije nada, solo miré hacia la tierra de ceniza encharcada que pisábamos, y escupí nuevamente, con la misma desgana del que dice, ¿quién sabe? Y tuve que morderme la lengua, porque nuevamente estuve a punto de exclamar, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y entonces fue cuando decidí que ese día ya no hablaría más.
De forma inesperada, los elementos proclamaron un armisticio y la lluvia cesó de repente. Sin embargo, el mundo estaba tan desasistido de luces que, a mediodía, Evelina hubo de encender una lámpara para poder ver lo que tenía entre las manos. El aire estaba tan húmedo y gelatinoso que la llama del candil crepitaba con trabajosa agonía cuando una medusa transparente entró flotando por la puerta de la salita y la cruzó lentamente con movimientos de ballet sumergido. Evelina se paró a la mitad de la estancia y la esquivó con un rodeo, como quien contempla una telaraña arrastrada por el viento. Creyó que se le había inundado la memoria, que se le habían esponjado los sentidos y eso le hacía ver visiones. Luego siguió para la cocina. Más tarde llegó Severiano del chamizo del almacén, donde se encontraba remendado un boliche, y comentó que un pez luna acababa de atravesar el umbral de la ventana navegando desorientado y melancólico por el aire. Tratado contra los libros es una serie de cuentos conectados entre sí a través de un sistema de vasos comunicantes que hacen que estas historias se lean como si fuese una novela. Cada relato tiene al libro como protagonista y se desarrolla en un pasado mítico en la aldea de Guimarán, en un presente hipotético y en un futuro distópico. En todas ellas se pone siempre de manifiesto la peligrosidad de los libros y cómo a lo largo de la historia han sido objeto de persecución. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, asistirá a la presentación del libro que comenzará a las 7 de la tarde, pero las puertas se abrirán a las 6, ya que desde Cultura se recomienda asistir con antelación para cumplir con el protocolo anti-COVID en lo relativo a acceso a las butacas. Habrá que acudir con mascarilla y se limitará el número de butacas para garantizar la distancia social. José Reyes Fernández es natural de Guadarranque y además de profesor de Historia e Historia del Arte, es un reconocido escritor del campo de Gibraltar con varias novelas y libros de relatos publicados. También ha obtenido numerosos premios literarios a nivel nacional e internacional y su obra aparece recogida en diversas antologías. Tratado contra los libros. Una sucesión de historias que tienen al libro como protagonista. Dividido en 3 partes que van desde un pasado mítico en la aldea de Guimarán hasta remontarse a un futuro distópico, pasando por un presente hipotético. En Tratado contra los libros se pone de manifiesto la peligrosidad de los libros y cómo, a lo largo de la historia, han sido objeto de persecución. Tratado contra los libros es una serie de cuentos conectados entre sí a través de un sistema de vasos comunicantes que hacen que estas historias formen parte de una grandiosa novela. Es un libro contra los libros que, sin embargo, te hará amar a los libros. Tratado contra los libros. Una novela de José Reyes Fernández. La fiesta de los ahogados. Y entonces amaneció, y vimos el ancho río arrastrando el mundo en sus aguas. Y nos situamos ateridos, perplejos e impotentes al filo de la barranca, lejos del cantil que se deshacía en tajos con un estruendo de tierra batida. Y aún seguía lloviendo cuando, al resguardo de suestes y capotes, nos plantamos junto al varadero, estáticos, ausentes, magnetizados por el espectáculo de aquella tromba que descendía furiosa, dando saltos y cabriolas en caballetes y remolinos que no eran de agua, sino de piedra y barro, arrastrando ramas, escombros, árboles, troncos y animales muertos con los vientres hinchados y tersos,
como odres rellenos. De pronto asomaba la mole de una vaca, como le seguía la panza reluciente de un cerdo o la borra sucia de un carnero. Y vimos cruzar navegando una choza de juncos. Y vimos la puerta abierta y la mesa puesta, como dispuesta para el almuerzo. Y temimos por un instante que una mujer se asomara a la puerta y nos invitara a pasar. Y vimos que, aferrada a lo alto de la cumbrera, una gallina empapada y aterida nos miraba encogida y perpleja desde el otro lado, como diciéndonos adiós, como despidiéndose en silencio desde el vértigo acelerado de un carrusel de feria. Y vimos cómo al llegar al marullo de la desembocadura, donde olas enormes y sucias trataban de contener al río, la choza se balanceó, se volcaron los platos de la mesa y, tras mostrar al cielo los cipos de sus cimientos, dio varias vueltas y se perdió de vista para siempre, con un enorme crujido, tragada por las aguas. Y nos quedamos contemplando impasibles cómo desaparecían la choza, la mesa, los platos, la gallina y la mujer que iba dentro. Y entonces fue cuando Nazario, con un chicote de colilla apagada colgándole del labio, preguntó, con el mismo desinterés de quien pregunta algo que ya sabe, lo que todos estábamos pensando. ¿Iba una mujer dentro? Y permanecimos todos observando la desembocadura, como esperando que una mano surgiera de las aguas, pidiendo auxilio o diciéndonos adiós para poder contestarle. Y por primera vez, como volviendo de un largo trance, me fijé en Nazario, que estaba a mi lado, y pude apreciar que la colilla amarillenta que tenía pegada al labio no estaba apagada, sino que aún humeaba, a pesar de estar mojada por la lluvia. Y entonces me ajusté el chaquetón al cuerpo, introduje las manos en el abismo de los bolsillos y, aspirando el olor a cieno batido y raíces desnudas que ascendía de la barranca de juncos, exclamé, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y todos se me quedaron mirando, como si hubiese dicho algún despropósito o los hubiese despertado de pronto del letargo de un sueño absurdo. Y entonces contemplé mis botas de goma embarradas, sentí los pies helados y escupí sobre la arena con la misma desgana que quien exclama, ¿quién sabe? Y fue cuando entonces decidí volverme para casa, y Nazario, que aún llevaba pegada al labio la colilla olvidada, decidió acompañarme. Y llegando a los primeros callejones de tunas, Nazario exclamó, Como el río siga sacando tanta agua, se va a inundar la mar. Y yo miré entonces a Nazario y a las aguas sucias de la bahía. Aspiré el olor salazonado a mariscos podridos y cetáceos varados que llegaba en un tumulto de varadas frías, y continuando en el absurdo, pensé para mí, ¿y se ahogarán las ballenas? Pero no lo dije, solo lo pensé, pues no quería que Nazario creyera que solo hablaba memeces, igual que cuando exclamé, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y se me quedaron todos mirando, y sin poder evitarlo, me sorprendí de nuevo exclamando, ¿quién sabe? Y Nazario se me quedó nuevamente mirando y comentó, Pero ¿es que esta mañana no vas a decir otra cosa? Y me faltó poco para aclararle que no quería decir eso, y estuve a punto de contarle lo de las ballenas. Sin embargo, me contuve y no dije nada, solo miré hacia la tierra de ceniza encharcada que pisábamos, y escupí nuevamente, con la misma desgana del que dice, ¿quién sabe? Y tuve que morderme la lengua, porque nuevamente estuve a punto de exclamar, como quien escupe con desgana, ¿quién sabe? Y entonces fue cuando decidí que ese día ya no hablaría más. De forma inesperada, los elementos proclamaron un armisticio y la lluvia cesó de repente. Sin embargo, el mundo estaba tan desasistido de luces que, a mediodía, Evelina hubo de encender una lámpara para poder ver lo que tenía entre las manos.
El aire estaba tan húmedo y gelatinoso que la llama del candil crepitaba con trabajosa agonía, cuando una medusa transparente entró flotando por la puerta de la salita y la cruzó lentamente con movimientos de ballet sumergido. Evelina se paró a la mitad de la estancia y la esquivó con un rodeo, como quien contempla una telaraña arrastrada por el viento. Creyó que se le había inundado la memoria, que se le habían esponjado los sentidos, y eso le hacía ver visiones. Luego siguió para la cocina. Y ahora, tal y como hacemos en cada uno de nuestros programas, damos paso a la entrevista que nuestra compañera Vanessa Diegmo ha efectuado al autor. José Reyes Fernández. Al escritor sanroqueño José Reyes Fernández siempre le ha gustado destacar que nació en la desaparecida ciudad púnico romana de Carteia, capital histórica del campo de Gibraltar, situada a orillas del río que los árabes denominaron Guadarranque, y en ese escenario, que hoy languidece, devorada por multinacionales petroquímicas, se halla la fuente de muchos de sus relatos. La población de Guadarranque, una aldea de pescadores de 300 habitantes, perteneciente a San Roque. La carrera literaria de José Reyes Fernández ha estado desde el principio jalonada por el reconocimiento desde que en 1983 obtuviera el premio Armengot de novela con su obra En torno al Guimarán y otras imprecisiones. Ejerce profesionalmente como profesor en el Instituto Tolosa de la Línea y pertenece a la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios. ¿Quién es José Reyes Fernández? Defínete a ti mismo. Hola, buenas tardes. Intuyo que de todas las preguntas que me vas a realizar esta tarde, esta puede ser la más complicada y difícil de contestar para mí. ¿Quién es José Reyes Fernández?, me planteas. Y he de responder que después de tantos años conviviendo con él, no tengo ni idea. No sé quién es José Reyes Fernández. Quizás alguien al que le gusta, por encima de todo, y hace de ello una vocación empedernida, el leer constante y permanentemente. Creo que es mi actividad principal. Alguien que a veces no encontrando las historias que desea, se ha visto urgido a escribirlas. De tal manera que sin saber muy bien quién es, puedo anticipar que José Reyes Fernández es un solitario que escribe para espantar a la soledad. ¿Desde cuándo te das cuenta o descubres que te gusta el mundo de la escritura? Desde muy temprano, desde mi más tierna infancia. Yo cuando empecé a leer ya los primeros libros me di cuenta de que yo lo que realmente quería hacer en la vida era ser poeta. Yo quería escribir poesía. Eso me parecía la vocación perentoria que se me planteaba. Luego, con el tiempo, fui moderando un poco mis ambiciones y sobrepasado por la poesía, por la incapacidad del lenguaje poético, terminé siendo un narrador, un escribidor, un contador de historias. Sabemos de ti por un amigo en común, Luis Carvalles, y de hecho en este programa hemos escuchado algún relato narrado por él. Háblanos de tu relación con Luis. Bueno, mi relación con Luis es es muy reciente. Luis es un extraordinario profesional y además se ha convertido en un gran amigo. Y es una relación muy reciente, es de hace un par de años,
a raíz de la publicación de mi penúltimo libro, Tratado contra los libros, en el que alguien me pone en contacto con Luis. Luis me realiza una entrevista extraordinaria y luego pues promociona mi libro. Y a partir de ahí pues hemos tenido ya una estrecha colaboración, de tal manera que en mi último libro, Cuentos urgentes para un tiempo lento, Luis se ha implicado y ha dramatizado muchísimos de estos relatos y bueno, se ha llegado a editar el primer volumen de un audiolibro de estos relatos y ha intervenido también de una manera extraordinaria en la publicación de esta segunda obra. Por lo tanto, Luis, repito, un excelente profesional y un extraordinario amigo al que con el que tengo una deuda de gratitud enorme. Nos gustaría que nos contases qué es y dónde se encuentra Guimarán. Bueno, Guimarán no es nada más que el trasunto literario de la aldea donde nací, de Guadarranque. Una aldea de pescadores de 150 habitantes, como ya he dicho, situada a orillas de un río magnífico, el río Guadarranque, y allí en esa aldea de pescadores con chozas de junco diseminadas por entre un laberinto vegetal de cañas, zarzas, tunas, pitas y en un suelo de arena, es donde yo nací, donde me crié, donde oí las primeras historias, y es el arquetipo literario que yo tomo para transformar ese universo extraordinario que era la aldea, para convertirlo en ese otro trasunto literario al que yo llamo Guimarán, y que constituye buena parte de mi universo literario, ya que casi todas mis historias suelen desarrollarse allí. Danos tu opinión sobre los e-books. ¿Opinas como nosotros que un libro, si no es papel, no es libro? La sociedad en general es bastante refractaria a las novedades. Nos cuesta mucho asumir novedades. A mí, en este sentido, me cuesta muchísimo también asumir las nuevas tendencias, los nuevos formatos que se están dando en la literatura. Me costó muchísimo empezar a escribir con un ordenador, me costó muchísimo vincularme a las nuevas tecnologías, y el libro, que es un invento maravilloso, ha resistido, lleva miles de años resistiendo, es una prolongación intelectual de nuestros miembros, de nuestros brazos, de nuestra mano, y para mí es un objeto físico, aparte de intelectual, un objeto físico al que se puede tocar, se puede acariciar el lomo, como si estuviéramos acariciando el lomo de un gato, se puede abrir para que nos abrace, se puede oler, se puede aspirar su fragancia, y es por lo tanto un objeto con el que irse a la cama. Tratado contra los libros. ¿Puede hacer que amemos más a los libros? Bueno, Tratado contra los libros son una serie de relatos contra los libros que, sin embargo, te harán amar a los libros. Es una colección de cuentos que tienen como protagonistas, en primer o segundo término, al libro. Lo nocivo, lo peligroso que son los libros y cómo han sido prohibidos, perseguidos, quemados a lo largo de la historia. Este libro narra algunas de las atrocidades que se han cometido en contra de los libros. ¿Puedes comentarnos algunas de las que más te impactarán? Bueno, a lo largo de la historia, el libro siempre ha sido considerado un elemento peligroso, un objeto peligroso.
los libros, cuando uno abre un libro, corre el peligro de que le estalle entre las manos y nos lleve a pensar. Y nos lleve a cuestionar, por tanto, el orden del universo. Por lo tanto, en este sentido, los libros son peligrosos, muy peligrosos, y siempre han sido considerados como enemigo por determinadas ideologías totalitarias o el fanatismo de determinadas religiones. Dinos, ¿cómo te surgió la idea de escribir esta novela? La idea de escribir Tratado contra los libros, que yo no intentaba escribir una novela, aunque mucha gente lo considera que es una novela, ¿verdad? Para mí es un libro de cuentos que tiene relación unos con otros, pero en fin, hay gente que lo considera una novela y ya no lo voy a discutir porque el libro pertenece a los lectores, ya no es mío, que cada uno considere el libro como quiera y haga la lectura que quiera de él. Bueno, pues a lo largo del tiempo yo voy escribiendo muchos relatos de diversas temáticas que voy metiendo en un cajón y voy olvidando, y llegó un momento en que empecé a escribir unos relatos y me di cuenta que había una serie de relatos que estaban interconectados entre sí porque tenían como protagonista al libro. Y entonces empecé a sacar lo que tenía en los cajones y empecé a releerlo y me di cuenta que efectivamente había un conjunto de relatos que tenían un vínculo común, que era el libro como protagonista. Cuéntanos un poco de Paco y cómo es eso de tener que desengancharse de los libros. Bueno, creo que se refiere a Paco, creo que es uno de los protagonistas de uno de los cuentos que recoge Tratado contra los libros. Si no me equivoco, creo que es un cuento que da inicio a la segunda parte, que se llama La Recaída, y que cuenta la historia de un hombre que había arruinado su vida por su afición a los libros. Se había dedicado a leer exclusivamente, había creado un mundo de ficción y fantasía, alejado de la realidad, de los amigos, tuvo problemas y tuvo que acudir a un programa de desintoxicación para volver a reintegrarse en la vida, en una vida donde los libros ya no tenían ninguna función. Y por lo tanto lo que primaba era ser feliz en todo momento. Esto aunque parece una fantasía, no es ninguna fantasía, ni es ninguna distopía, forma parte de nuestra realidad. Hay millones de gente que vive sin leer un libro en su vida y que lo que pretende es ser feliz porque le han hecho creer que su obligación es ser feliz, y que para ser feliz tiene que consumir y tiene que comprar y tiene que tener el móvil de última generación, porque si no, no será feliz. Y los libros están rechazados, están totalmente ausentes en su vida. Por lo tanto, esta distopía es una distopía muy presente y muy real, y eso es lo que le ocurre al pobre Paco. Es un cuento interesante, pero no por eso creo que sea el mejor. Creo que hay mejores cuentos en el libro que este. ¿Quiénes serían tus ejemplos? Estos escritores o escritoras que te han servido de ejemplo para lanzarte a este complicado mundo de la literatura. Bueno, ciertamente hay muchísimos escritores que son una referencia para mí, ¿no? Que de alguna manera han servido de modelo y han servido de acicate para escribir. Pero más que de autores, más que de escritores o de escritoras, yo prefiero hablar de obras. Obras, porque ocurre lo siguiente: hay escritores, yo no puedo reivindicar un escritor en su totalidad, porque hay escritores que tienen muy buenas obras y al mismo tiempo tienen obras muy malas. Esto es una realidad contemporánea. Es decir, hay escritores muy famosos hoy día que tienen unas cuantas novelas que son muy buenas y tienen otras novelas que son muy malas, que no hay por dónde cogerlas, que se caen al suelo, se te caen de las manos. Y esto es un problema del imperativo editorial. Cuando un escritor se hace famoso y entra en el circuito de las grandes editoriales, a las grandes editoriales no le interesa la literatura. A las grandes editoriales lo que le interesa es el negocio. Esta es una pregunta que solemos hacer siempre.
y es que nos digas quién o qué ha sido el faro o guía de tu vida. Bueno, hay dos personas a las que tengo que agradecer sobremanera todo cuanto soy, si es que soy algo. Y esas dos personas que más influyeron a mí y que me sirvieron como motivo para continuar adelante fueron mi padre y mi madre. Mi padre y mi madre, que vivían en unas condiciones, o que vivimos en la infancia en unas condiciones de miseria y de marginalidad bastante grande, y que eran analfabetos. Ambos eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero tuvieron siempre, eran grandes luchadores. En una época difícil que nos tocó vivir, mi padre se mataba trabajando en una y otra cosa, se mataba trabajando y apenas sacaba para alimentarnos. Pero él y mi madre, siendo analfabetos, se propusieron siempre que yo, que era el hijo mayor, yo no tenía que seguir aquella vida, que yo tenía que cambiar. Y ellos se empeñaron en que yo estudiase desde pequeño e hicieron un esfuerzo enorme porque yo estudiase. ¿Y cómo se te ocurre ese título, que no te da muchas pistas de cuál será la trama? Bueno, Tratado contra los libros es un título que surgió espontáneamente cuando estaba preparando el libro. Cuando empecé a revisar los relatos que ya tenía y cuando empecé a escribir relatos nuevos, me di cuenta que trataban todo de lo mismo. El libro era el protagonista de los relatos, pero era un protagonista peligroso, era un protagonista nocivo. Por lo tanto, eran relatos contra los libros. De ahí surgió lo de Tratado contra los libros. Es un título, dicen que es un título muy bueno, me han comentado, pero es un título que constituye de alguna manera un oxímoron, ¿no? Es un tratado contra los libros. Todo el mundo habla de lo bueno que son los libros, de lo extraordinario que son los libros, de cómo los libros nos hacen pensar y nos dan libertad y todo esto. Efectivamente, y de buena primera viene un señor que escribe contra los libros. Y esto llama un poco la atención, es un escándalo. Pero cuando se entra en el libro, uno se da cuenta de que los escritos que hay allí no son contra los libros, sino que siendo contra los libros es a favor de los libros, ¿no? Lo importante. Lo de tratado, tema de tratado, la palabra tratado trataba de enlazar un poco con los ensayos del siglo XVIII, del siglo de las luces, ¿no? Donde se escriben también este tipo de ensayos y tratados. Por lo tanto, es un libro que conectaba con la ilustración, el título conecta con la ilustración. Tratado contra los libros, y ya digo, es un oxímoron, porque no es contra los libros, sino que el libro está hecho para amar a los libros. Y el lector que se acerca a la obra, cuando concluye la obra, termina amando a los libros más de los que lo amaba cuando empezó a leerlo. Hablemos ahora de tu último trabajo, Cuentos urgentes para un tiempo lento, del que acaba de salir el primer volumen en audiolibro, realizado por el equipo de Luis Carballes. Sí, efectivamente, mi último libro, que se ha salido este año, es también un libro de cuentos, que lleva por título Cuentos urgentes para un tiempo lento. Y ha salido este año y ahora recientemente acaba de salir el primer volumen en audiolibro, realizado por el equipo de Luis Carballes. Bien, este libro es un libro que empecé a escribir en 2020, cuando el confinamiento pandémico. De pronto descubrimos que los días se hicieron largos y lentos. De ahí el título, y lentos. También es un título que contiene un oxímoron, una contradicción. Lo de urgente y lento. Cuentos urgentes para un tiempo lento. Ese tiempo lento es el tiempo que vivimos durante el confinamiento pandémico. Nos dimos cuenta que los días eran largos. Demoradamente largos, exasperadamente largos, y que eran lentos, no pasaban. Entonces yo empecé, para una forma de distraerme, concebí la idea de ir publicando en mi muro de Facebook una serie de cuentecillos, una serie de relatos pequeñitos, medio folio, un par de páginas tienen. Y empecé a sacarlo en mi Facebook, y diariamente.
Y cuando llevaba publicado varios 10 o 12, pretendí dejarlo, pero recibí una serie de contactos, de comunicaciones, de lectores, diciéndome que se habían enganchado a aquello, que les gustaba muchísimo, que era lo primero que hacían por la mañana cuando se levantaban, leer el relatito, y que les ayudaba a pasar el tiempo de la pandemia, y que por favor continúen. Cuéntanos próximos proyectos. Bueno, entre mis proyectos próximos acabo de terminar ahora un texto que por encargo de una editorial, un editor sevillano, Pedro Taberneros, que es un editor que se dedica a hacer ediciones muy cuidadas, muy preciosistas, edita libros para bibliófilos y tiene una colección de libros extraordinarios en formato bastante grande e ilustrado por pintores. No son libros, no son cómics, sino que son libros con el texto y cuadros de pintores. Y tiene una colección que se llama Relatos del desertor del presidio, es la colección que tiene, y entonces Pedro Tabernero contactó conmigo, me dijo que me quería editar, que me quería publicar en esta edición, y que le escribiera un relato de misterio, de intriga, con acción y todo esto. Bueno, es una obra por encargo. A mí nunca me ha gustado especialmente realizar obras por encargo, porque eso limita muchísimo la labor del escritor. Pero bueno, estuve un tiempo encerrado con esto, trabajando noche y día, y al final le he enviado un texto que lleva por título La mirada del espejo, y que es un libro que tiene todos los ingredientes que me pedía. Tiene misterio, tiene intriga, tiene muerte, tiene acción, tiene todo esto. Parece ser que el texto ha gustado muchísimo a él y a otras personas que lo han leído, le han gustado muchísimo, y ahora pues hay un pintor, un acreditado pintor, Juan Gómez Macía, que se está encargando de hacer los cuadros para este libro, que saldrá en unos cuantos meses, el tiempo que el pintor tarde en concluir su obra. Eso es lo que he terminado, y llevo un mes y medio pues trabajando en un nuevo proyecto, que es una novela que tenía en mente, que hace tiempo que quería escribir y que tenía en mente, y que me he puesto a escribir. He escrito el capítulo 1, pero aún no sé de qué trata la novela. Entonces estoy en esa aventura de abordar una novela como es esta, que ha surgido, llevo un mes y medio escribiendo y reescribiendo el capítulo 1 más de 20 veces. No me desagrada del todo el resultado conseguido, y he conseguido, por lo tanto, lo que he conseguido en este primer capítulo es que las palabras te llevan una sobre otra. He conseguido, en definitiva, algo que me proponía, y es que el capítulo 1 se pudiese leer de un tirón sin necesidad de respirar, porque las palabras te llevan una sobre otra, como si te deslizaras a toda velocidad por un enorme tobogán. Y he terminado ese capítulo y estoy con el capítulo 2, pero aún no sé de qué trata la novela. En eso estoy liado. No sé si me estrellaré o no, pero de momento lo estoy pasando muy bien, porque mi estudio se está llenando de personajes y de gente, y eso me da muchísima... ¿Qué le dirías a alguien que quiere escribir y no se atreve a publicar? ¿Qué le diría a alguien que quiere escribir y no se atreve a publicar? Bueno, pues en primer lugar, que no tenga prisa por publicar. En primer lugar, que se prepare. Y para prepararse, un escritor tiene que seguir estos 3 consejos que yo me permito darle, si quiere seguirlo. El primero es que lea. El segundo es que lea. Y el tercero es que lea. Que tiene que leer muchísimo antes de ponerse a escribir. Y algún día, si no encuentra la historia que quiere leer, entonces que se ponga a escribirla. Pero un escritor, la función principal de un escritor es que tiene que ser ante todo un buen lector. Y que cuando escriba,
escriba mucho, destruya mucho y, a ser posible, únicamente publica cuando sea inevitable. Únicamente cuando tenga algo nuevo que aportar. Si no tiene nada nuevo que aportar, que siga leyendo. Porque la lectura, lo decía Borges, ¿no? Aquella frase famosa de Borges que decía que otros se envanezcan de lo que han escrito, que yo me enorgullezco de lo que he leído. Entonces yo, personalmente, yo no me considero escritor, yo me considero lector. Yo soy lector sobre todo, que de vez en cuando escribe una historia que no encuentra, pero que cuando termina esa historia sigue leyendo. Para mí lo fundamental es leer. A mí me enorgullecen los libros que he leído y repudio algo de lo que he escrito, bastante de lo que he escrito y he publicado. Y no he publicado todo lo que he escrito, soy un escritor que publica poco. Publico poco, tengo los cajones llenos de libros sin publicar, de manuscritos sin publicar y que posiblemente nunca se publiquen porque entiendo que no aportan nada nuevo. Por lo tanto, leer, leer y leer. Y la escritura vendrá luego. Dinos tus redes sociales o dónde pueden los lectores contactar contigo. Bueno, yo no soy mucho de redes sociales ni nunca lo he sido. Yo he tardado bastante en incorporarme a las nuevas tecnologías. Tardé muchísimo en adquirir un ordenador para escribir. O sea, yo todavía escribía a pluma, con estilográfica, porque hay todo un rito y toda una ceremonia en la escritura a mano. La escritura a mano es más lenta, más sosegada, por lo tanto te da más tiempo a reflexionar lo que quiere decir, a ordenar las palabras. Y yo no soy muy partidario, ni muy amante, ni muy seguidor de las nuevas tecnologías. De hecho, tardé mucho en tener un móvil. Pasaron los años, todo el mundo tenía móvil y yo no tenía. De hecho, recuerdo que cuando aquellos primeros móviles yo no tenía, se dio la anécdota de que yo presenté un relato al premio Alberto Lista, al Premio Internacional de Relato Alberto Lista en Sevilla, convocaba a ABC y Unicaja y esto, y entonces pues yo estaba destinado como profesor en un pueblo de Huelva y no tenía ni móvil ni tenía nada, y se falló el relato y tardaron 3 días en encontrarme, tardaron 3 días en dar conmigo, en comunicarme aquello, porque no tenía móviles ni nada. Entonces, mis redes sociales, yo tampoco sé manejar muy bien las redes sociales, únicamente tengo el WhatsApp y el Facebook, y hace poco me hicieron que me apuntara a una nueva que no sé cuál es, pero que ni siquiera la conozco ni sé manejarla. Entonces yo la única red social que tengo es Facebook, donde publico algunas cosas de vez en cuando, pero nada más, ni soy un partidario, ni le dedico tiempo, ni nada, ni siquiera tengo página, como mucha gente tiene página o una web personal, no la tengo porque eso me aburre bastante. Por lo tanto, tengo el WhatsApp y el Facebook. Mi nombre es José Reyes Fernández y ahí pueden contactar conmigo si lo desean, quien quiera. Bueno, José, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio y placer. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido para mí un gran placer participar en vuestra entrevista. Me siento muy honrado con que me hayáis distinguido para ella y quiero agradecerte especialmente, Vanessa, a ti y a tu equipo por haberme escogido para esta entrevista, y ha sido un placer poder estar con vosotros. Por lo tanto, mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento y un abrazo para todos. Muchísimas gracias. La naturaleza le dotó del insólito prodigio de nacer con 2 alas. Sin embargo, nunca voló. Junto con las alas desarrolló una propensión al vértigo y un incontrolable pánico a las alturas. Frente a los que le recriminaban,
él se defendía arguyendo que también las gallinas tenían alas y no por eso volaban, sin que fueran por ello objeto de censura ni reprobación. Fue un pobre hombre y acabó como animal de exhibición en la jaula de los circos. Al principio fue anunciado como Mateo, el hombre ángel, pero a medida que caía la expectación, al no dar satisfacción a los milagros y prodigios que el público demandaba ante su indiferencia, trasladaron su jaula a un rincón y le endosaron un cartel de menor crédito que lo anunciaba, sin muchas pretensiones, como el hombre gallina, aunque él tampoco protestó, ya que iba más a tono con su carácter manso y distraído, y la gente dejó de importunarle, pues se limitaban a desfilar por su lado y mirarle de pasada, no muy convencidos, en tanto él, sentado sobre un lecho de paja, se entretenía en despiojar sus alas sucias mientras masticaba garbanzos tostados. Sin embargo, su hermano nació aquejado por una enfermedad degenerativa que desde muy pequeño lo tuvo anclado a una silla de ruedas. A muy temprana edad se volcó en la lectura y la reflexión, de tal manera que muy pronto pudo compensar su nula agilidad física con una sobrada destreza mental. Con un atlas sobre las rodillas aprendió a sobrevolar cordilleras, valles, desiertos y selvas. Se adentró por paisajes vírgenes y remontó ríos feroces, sin que sus limitaciones físicas fuesen ningún obstáculo para emprender los viajes más insospechados. Mostró una particular querencia por las enciclopedias geográficas y llegó a conocer el mundo como la palma de su mano. Le dio, entonces, por fabular historias y urdió el artificio de novelas de viajes y aventuras que pronto merecieron la consideración del público y la aprobación de la crítica. Se convirtió en un expedicionario de mochila y machete acostumbrado a vivir siempre al límite del peligro. El éxito de sus libros le hizo merecer la atención morbosa de los medios y condescendió, renuente, a conceder algunas entrevistas. Sin embargo, dejó de prestarse a ello cuando, indefectiblemente, terminaban siempre vinculando su trayectoria con el prodigio de las alas de su hermano. ¿Y usted? ¿Por qué no tiene alas? Le recriminaban extrañados, a lo que él respondía fingiendo asombro. Pero, ¿cómo? ¿Usted no las ve? ¿Cómo cree entonces que viajo para documentarme en paisajes y territorios tan diversos y distantes? Tampoco se ven las alas de la oruga, aunque sabemos que las tiene. El que usted no las vea no quiere decir que yo no tenga alas. Eso solo demuestra su incapacidad de ver. Pues de la misma manera, considero que usted tiene dos ojos, que sin embargo, no le sirven para ver lo que es evidente y esencial. Yo tengo un par de hermosas alas, que cual élitos transparentes, los que tienen menguada la vista y cercenada la imaginación, están imposibilitados para ver. Todos nacemos con alas, pero a medida que nos dejamos encadenar por el pragmatismo de la realidad, se nos van atrofiando hasta convertirse en muñones y desaparecer bajo la apariencia de una chepa. Y algunos, junto con las alas, van perdiendo también la capacidad de ver lo que es esencial, porque en sus tullidos sueños solo conservan los muñones de la imaginación. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra